Vihinu Hamadonai Eloheinu Alenu Mahase Yadenu Konena Alenu Mahase Yadenu Konenu Dreinu con Zera Shimshon. Dice Parashat Kitetse, cuando salgas a la guerra. Está escrito en el estudio número 3 en el Talmud babilónico Tratado de Berajot, en la página 7 Bet. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon Ben Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Shimon Ben Yochai. Es muy fuerte, muy difícil una mala educación y desviarse de los caminos de la Torá dentro cuando los miembros de la casa se desvían del camino de la Torá dentro de una casa de la persona, dentro de su familia. Es más difícil y más dura esta guerra por la familia que la guerra de Gog y Magog del final de los días. Imagínense. Como está escrito en Tehilim, en el capítulo 3, Mismor le David beborjo. Justamente esta semana, o el Ben Israel lo explicamos, fue creo que ayer anoche, parece ahí. Entonces, el cántico de David cuando se escapaba de su hijo Absalón, y está escrito después, Hashem Marabut y Hashem, que cómo se aumentaron mis problemas, etcétera. Y con respecto, eso cuando dentro de la casa hay conflictos, y ahí se alejan de la Torá. Y con respecto a la guerra de Gog Magog, para comparar esto, está escrito en el mismo libro de Teirín de Salmos, en el capítulo 2, Lama Rakshu Agoyim, ¿por qué se estremecen los pueblos? Maraput Sarai, ¿cómo se aumentaron mis problemas? No está escrito, sino Rashid dice aquí, explica que ¿qué tienen de beneficio los demás pueblos? Que alma davar kal ube eino, como si fuera algo que es fácil a sus hombres. Y hasta aquí explica. Ahora, aquí empiezan a preguntar sobre lo que dijo Rashid. ¿Qué viene a nosotros enseñarnos? ¿Y cuál es la necesidad de tener que explicar Rashid así? Dice, Ma Rapu Sarai. ¿Cómo? ¿Cuánto? Así se aumentaron mis problemas. Y aquí no está escrito. Si el chat, si la explicación llana y sencilla de Lama Rakshu Goyim, ¿por qué se estremecieron los pueblos? Nos enseña, es algo sencillo. ¿Por qué en el Talmud tiene que traer una prueba de que no está escrito? ¿Por qué se te metieron los pueblos? ¿O cuántos se te metieron los pueblos? ¿Qué tiene que ver con cómo o cuánto se aumentaron mis problemas? También tenemos que entender el sentido llano y sencillo. Dice, como dice el Maharsha, Marabut Sarai, Rabim Kamailai, Ulashon Kaful, está hablando doble. Dice que tanto, cuánto y cuánto se aumentaron mis problemas. También está escrito, muchos se levantan sobre mí. Dice el rey David cuando se levantó Absalón, su hijo, contra él. Hay que decir que esto hay que decirlo y hay que entenderlo de lo que ya es sabido. Sheheblei Mashiach y Yutzarot Merukot le Israel. En el momento de la venida del Mashiach,
va a ser como un parto para el mundo. Van a venir muchos problemas a Israel. Como dijeron los sabios de bendita memoria, en el final del Talmud babilónico, el tratado de Ketubot, Seruf Ahar Seruf, una fundición tras otra fundición. En Sanedrín, en el Talmud babilónico, la página 98b dice, Yeitei velo achmine, quiere decir, va a venir el Mashiach y no lo voy a ver. Y cuando termine los problemas, que va a ser imposible que alguien de Israel no transgreda su religión, Chas Shalom. Y esa es la intención de la guerra de Gog y Magog. Está escrito en Teilim Nenateca et Meferotemu Benashlija Mimenu Abotemu. Quiere decir que quieren, con la guerra de Gog y Magog, que Israel se separe de la religión Chas Shalom, que se separe del santo bendito es. Más aún, que el Mashiach ben Yosef, que es el primero que tiene que venir, que está destinado para morir en esta guerra, como está escrito en el Tratado de Sukkah, en el Talmud babilónico, en la página 52 años. También encontramos que hasta con el rey David, cuando se escapó de su hijo Absalom, está escrito también en Sanedrín, Vahi David ba atarosh asher ishtachava sham Elohim. Y fue que el rey David vino hasta la cabeza en la cual se postrará ahí para Dios. Está aquí de Shemuel B. Ahora, dijo Rab Yehudá el nombre de Rab. Que dijo Rab. Pidió David idolatría. Dijo Ushai Arki. Ushai Arki. Van a decir, un rey como tú va a servir a un servicio extraño, una idolatría. Le contestó, un rey como yo va a matar a su hijo. Hasta acá. Prefiero hacer idolatría que matar a mi hijo. Por lo tanto, este es el pshat, la manera llana y sencilla de que Marra y cuánto y cómo y tantos aumentaron mis problemas. ¿Por qué? Porque yo estoy ahora obligado a servir idolatría, se la abuda Zara, por mi hijo Absalom. Por eso digo que tanto hay, como se aumentaron mis problemas. Es decir, que mi problema, que mi sufrimiento tan grande, que es un problema no solamente del cuerpo, de resolverlo políticamente con dinero, sino de mi alma. Y después dice, Rabim Kamim Alay, muchos se levantan sobre mí. Cuando eso habla del sufrimiento del cuerpo, de lo que tiene que luchar físicamente. Aquí tenemos Maraput Sarai, para aumentar mi problema es para el alma, sufrimiento del alma. Y Rabim Kamim Alay, muchos se levantan contra mí, sufrimiento del cuerpo. Y desde ahora se le dificulta a David
¿por qué no dijo Mara Butzaray, que tanto son mis problemas? Pero en la guerra de Gog y Magog, Adam, Nami, Otam, Atzarot, Machrijot, al Israel, esas problemas que van a venir, van a obligar a Israel que haga, que transgreda la Torah y se vaya a Hasbe Shalom a desviar de la Torah. Por eso Rashi dice que en el principio de este cántico, el Mismor, él empezó a hablar, a derramar su preocupación y a comprender la situación en la cual se entraba, y dijo que parecía fácil eso al dar el sufrimiento que él tiene. La razón es que no es lo mismo el sufrimiento del cuerpo como el sufrimiento del alma. Por lo tanto, por esta misma razón, no tenía que haber dicho por Absalom Marabutzaray, como tanto se aumentaron mis problemas. ¿Por qué? Porque que aunque lo hubiera hecho abodazará, idolatría, hubiera sido juzgado como una persona que no tenía otra, que estaba anush, que era en contra de su voluntad y no tenía otra alternativa. Pero debido a que Absalom era su hijo y se empezaron a producir los problemas en su misma casa, no hubiera tenido beneficio tanto por Ones, porque no tenía otra alternativa. Entonces está escrito, es había Ibe Halele, quiere decir una mujer, dice la Torah, habla de una mujer que es hija de un Cohen y no se comporta a la altura. Ella profana el nombre de su padre. Está escrito, Petach Betahavia Uskalúa, la pondrán en la puerta de su casa y la perderá. Por eso, David, cuando se escapaba de Absalom, a propósito, dijo, Mara Putzaray, como cuánto crecieron mis problemas, pero no en la guerra de Gog y Magog. Y Rashi tenía que haber dicho, lo dijo muy bien, que es una, como dice la Gemara, el Talmud, es muy difícil, problemas de educación, problemas de sublevación dentro del hogar de la persona, más que la guerra de Gog y Magog, la guerra mundial. Porque todo, como decimos, la familia es la célula de la sociedad, ahí se prende todo. Es el termómetro de las sociedades. Dunya, Mishum Achiloka Malkashe Petrashah, y Perecha Perú, me Atibulín, ahí no Sharbut Raha. Por eso es malo un hijo pecador, porque todo viene por la crianza, quiere decir una mala educación judía. Y también, como está escrito en el Talmud, no había tratado de Perajot, 7b. Mismor le David, este que dijimos que está escapándose de Absalón, debería haber dicho Kina le David. No es Mismor, es una Kina, es una
lamentación, David, que tiene que escaparse de su hijo. ¿Por qué? Porque si fuera un esclavo que lo persiga, o un mamzer que lo persiga, etcétera. Pero como vio que era Absalón, su hijo, se puso contento y dijo, por lo menos va a tener piedad de su papá. Hay que decir que quiere dar seguridad a David que Absalón, según su comportamiento de origen, no era mamzer, porque su comportamiento lo puede delatar. A lo mejor su esposa se prostituyó. Y más aún, y más aún, ¿cómo se va a apiadar Absalón de él si lo estaba persiguiendo y le quería quitar el reinado? Entonces hay que decir que así se le ocurrió en su pensamiento de David pensar sobre esto. Es un hijo al fin y al cabo, y seguro que no es mamzer. Si no es mamzer, seguro que se va a apiadar. El bastardo se va a apiadar. Entonces, y tú dices que eso, entonces, ese era por eso escribió Mismor, que era un cántico, y no escribió aquí. Lo principal aquí es esa guerra constante que la persona tiene que tener su mano en la crianza. Como dicen niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Y hay que estar preparado desde pequeño en la educación. La educación. Y el más aprende los niños por el ejemplo que le digamos. Entonces, es primordial. Baruch Hashem de Olam. Amén. Amén.